Si hay algo que une a Castilla y León con Reino Unido, es la historia común que compartimos. En el capítulo anterior seguíamos avanzando en el tiempo y descubríamos algunas curiosidades que todavía hoy siguen existiendo. Los colegios ingleses, escoceses e irlandeses se fundaron en nuestra tierra con el objetivo de formar a sacerdotes en la fe católica, en un momento en que ser católico allí estaba prohibido. Sin embargo, la sorpresa no es que esto sucediera en el pasado, sino que todavía hoy hay algunos que están activos. Pero no solo nuestro pasado es común, también el presente. Descubrimos que el problema de la despoblación que vivimos en Castilla y León ya lo han vivido en Escocia. Las medidas llevadas a cabo en las Highlands pueden ser un referente al que mirar muy de cerca para intentar ponerle freno. Y si del presente hablamos, teníamos que seguir analizando las consecuencias políticas, económicas y sociales del Brexit. Que Reino Unido abandone la Unión Europea implica que también se sale del mercado único, y eso tiene un efecto directo en la libertad de circulación de personas, bienes, mercancías y servicios. Las empresas de Castilla y León que exportan a Reino Unido se están preparando ante los nuevos aranceles que puedan surgir, y también preocupa cómo pueda afectar a los derechos de los ciudadanos europeos que quieran trabajar en Reino Unido y viceversa. Parece estar claro que las condiciones cambiarán y que la pérdida de derechos laborales, de acceso a las prestaciones o al sistema sanitario, por ejemplo, serán una realidad. Así nos lo contaba Juan, un joven castellano y leonés que trabaja en el sector financiero en la City. Pero sin duda puede haber más afectados. Las becas Erasmus han sido también tema de debate y preocupación, y es que su función es muy importante. Garantizan un intercambio cultural sobre territorio europeo. Es quizás la única fórmula de que sea como sea el Brexit, nuestros jóvenes sigan próximos unos a otros. El aprendizaje es un hecho, entre otras muchas cosas, porque aprenden el idioma del país en el que están. En España llevamos ya varias décadas inmersos en el estudio del inglés y en Castilla y León este compromiso pasa por los centros educativos públicos. El programa bilingüe lleva ya varios años en funcionamiento y se aplica desde las edades más tempranas. El programa bilingüe siempre ha sido muy importante y empezó con mucha importancia también para la educación de Castilla y León, porque siempre hemos considerado que el idioma de inglés, que es uno de los idiomas más importantes del mundo, donde hay casi 500 millones de personas nativas que hablan inglés, pues que era fundamental y necesario para el desarrollo del alumnado, para su enriquecimiento personal, para su proyección posterior y porque cada vez se va a necesitar más. Ya en el año 2006, la Consejería de Educación estableció por orden su modelo de bilingüismo. Seguíamos conviviendo con los centros british, con las secciones lingüísticas, pero ya establecemos nuestras secciones bilingües. Abarca prácticamente todas las etapas, desde 0-3 años de infantil, primaria, y en el año 11-12 se puso ya un bachillerato también con secciones bilingües y también cubre bachillerato. En el año 2012-13 había 66.000 alumnos estudiando en estas secciones, actualmente tenemos 109.000. Entonces estamos hablando ya de un sistema, de un modelo impregnado ya en el sistema educativo de Castilla y León, donde, como te digo, hay esas 109.000 alumnos, pero también hay un volumen muy importante de profesorado de apoyo, porque no solo es el profesor ordinario el que está en las clases de inglés, sino que se refuerza estas secciones con auxiliares de conversación o asesores lingüísticos y otros profesores de apoyo, que estamos hablando de otros 500 profesionales que están atendiendo el idioma de inglés. El resultado es bueno, o sea, cuando se evalúa la calidad de los niños y de los jóvenes que están en estas secciones y qué nivel de inglés tienen cuando luego van a intercambios, es bueno, o sea, enriquece al alumnado. Está cogiendo mucha dimensión en el ámbito de la secundaria, donde el alumnado viene mucho mejor preparado, con lo cual se está planteando pues, nuevas titulaciones o nuevas formaciones para los profesores que estén dando ya a secundaria y a bachillerato. Y si el estudio del inglés es una asignatura que ya no tenemos tan pendiente, es importante señalar también que aprender castellano o español es una demanda que va en aumento. Nuestra comunidad, por ejemplo, ha batido el récord histórico de turismo idiomático, al recibir en 2018 más de 50.000 alumnos llegados desde diferentes lugares del mundo para estudiarlo. También en Reino Unido incrementa su reclamo. A pesar de ser un país con poca costumbre por aprender otros idiomas, el español ya se sitúa por encima de otras lenguas como el francés o el alemán. De esto saben un poco en el Instituto Cervantes de Londres, donde uno se siente como en casa. Nos acercamos allí para conocer con más detalle la repercusión que el español tiene en el país anglosajón, pero también para conocer las funciones que se desarrollan desde esta embajada de la lengua. Nos recibe su jefe de estudios, un paisano de Segovia.
Buenos días, Pablo. Buenos días, Patricia. Bienvenidos al Instituto Cervantes de Londres. Muchas gracias. ¿Lleváis mucho tiempo en este edificio? Pues en este edificio no mucho tiempo, solamente 4 años, pero antes estábamos en Belgravia, que es otra zona de Londres, y ahí llevábamos desde que el Instituto Cervantes se inauguró, desde el año 93. Y no sé si sabéis que el Instituto Cervantes de Londres es de los más antiguos de la red. De hecho, existe como Centro Cultural Español desde el año 1945-1946. ¿Y por qué? ¿Por qué decidisteis moveros de la zona? Bueno, estamos buscando una ubicación más céntrica y de hecho en este momento estamos en un lugar muy cerca del centro financiero de Londres, lo que se llama la City, muy cerca también de todos los grandes negocios que se ubican en Londres y de hecho nos ha venido muy bien para conseguir más alumnos y también más personas para nuestras actividades culturales. ¿Te parece que conozcamos un poco? Me parece fantástico. Si queréis os enseño el instituto. Venga, te acompañamos. En el Instituto Cervantes de Londres básicamente tenemos 3 grandes ejes de actuación. El primero pasa por la promoción y la docencia del español y también del resto de lenguas cooficiales. Por otra parte tenemos una intensa actividad cultural con actividades de toda índole y también tenemos una labor importante en lo que sería la diplomacia cultural o la diplomacia pública, es decir, reafirmar los lazos con las instituciones culturales, académicas y demás de la ciudad en la que operamos. Esto es la biblioteca, como podéis ver, que es una de las bibliotecas, yo creo que la biblioteca más importante con recursos en español que existe en Londres en este momento. Tiene 2 plantas y tenemos 45.000 volúmenes. Los usuarios son nuestros alumnos, pero también usuarios externos, muchísimos miembros de la comunidad española o latinoamericana que están aquí y que son miembros de la biblioteca. Y tenemos secciones, bueno, pues abajo hay una sección muy importante de recursos para profesores. Aquí tenéis, esta es la sección de niños. Un poco más atrás tenemos la sección de literatura y de historia latinoamericana, que es muy importante, porque el interés por el español de muchos de nuestros alumnos no radica solamente en España, en la cultura española, sino también en Latinoamérica. ¿Aproximadamente cuánta gente trabaja aquí en el Instituto Cervantes? Pues fijo somos unas 18 personas, ¿de acuerdo? Pero además de estas personas hay otros 30 profesores, por lo menos colaboradores, que trabajan con nosotros. Hay profesores que son profesores de plantilla, profesores fijos, son 6 profesores, conmigo 7, y después otros 30, 35, depende de la época del año, que colaboran con nosotros dando clase de español también. ¿Y estos profesores dan diferentes niveles de cursos de español? ¿Son diplomas oficiales? ¿Cómo funciona esto, Pablo? A ver, son 2 cosas diferentes, una cosa son los cursos, otra cosa son los diplomas. Cursos en el instituto, mira, en este momento hay unas 1000 personas inscritas. A lo largo del año tenemos entre 3.500 y 4.000 matrículas, que son bastantes, y tenemos todos los niveles de lo que se llama el Marco Común Europeo de Referencia, que son los niveles que en este momento existen prácticamente en todas las lenguas europeas, desde la 1 hasta el C2. Pero también os puedo contar que además de estos niveles tenemos clases de gente que quiere estudiar español con fines específicos, gente que quiere estudiar español para los negocios, gente que le gusta la traducción, gente que le gusta la literatura, la historia, y tenemos cursos especiales dedicados a ellos también. Mira, si queréis, ahora os sigo contando sobre los cursos y las clases, pero yo creo que lo mejor ahora es que vayamos a ver una clase, si os parece bien. Venga, pues te acompañamos, Pablo. Perfecto. El español ha recibido varias buenas noticias en estos últimos tiempos en Reino Unido. En algunos niveles escolares el español ya está por delante de otras lenguas, ya está la primera lengua, ya es la primera lengua, y también en universidades. Hay una percepción de que el polo que habla español y que piensa en español, que crea, que comercia en español, es un polo importantísimo, tanto en lo que sería demografía, como en economía, como en creación cultural, etc. Y entre las buenas noticias que ha recibido el español está pues ese espaldarazo, esa recomendación del British Council entre las lenguas del futuro para el Reino Unido post-Brexit. Bueno, recomendaba aprender español como una manera también incluso de expandir su red comercial, etcétera, en el mundo. También hay que tener en cuenta que recomienda hablar español porque en muchos países hispanohablantes no se habla inglés. Patricia, una cosa muy interesante sobre las clases aquí en el Instituto Cervantes de Londres es que de alguna forma son un reflejo de lo que es la ciudad
Y tenemos alumnos británicos, claro, pero más de un 40% son alumnos de otros países, sobre todo países europeos, pero también de Estados Unidos, de Australia o de Brasil. Y hay gente que estudia por motivos totalmente diferentes unos de otros. Muchos, sobre todo los británicos, estudian porque tienen una relación, un vínculo personal con España. Tienen casas o van de vacaciones a España normalmente o tienen familiares allí. Pero también hay mucha gente que estudia español y cada vez más, y es muy interesante, por razones laborales o por razones de estudios. Es decir, gente que sabe que para su trabajo tener español es un plus, o gente que para irse a trabajar a otro país necesita una lengua más. ¿Se os parece? ¿Vale? ¿Entramos en una clase? Sí, vamos, vamos. ¿Se puede? Sí, pasa. Mira, os presento a Pepa, que es la profesora de este curso. Hola. Y es un curso, como os decía antes, ya os contaba que hay gente muy variada, con muy diferentes motivaciones y distintos niveles. Este es un curso de nivel superior, o sea, es gente que habla ya muy bien español, muchos de ellos llevan ya mucho tiempo con nosotros en el instituto. Han empezado desde pequeñitos y ahora ya son grandes adultos y bueno, tenemos gente de todas las edades y de todas las nacionalidades. Tenemos a una persona de Estados Unidos, una de Francia, otra de Bélgica, británicos, incluso uno nacido en España, de hecho, ¿no? Tengo 16 años y nací en Barcelona, así que sí, toda mi familia es española y nos vamos a mudar a España, así que nada, mis padres me dijeron, vamos, apúntate a repasar un poco el español antes de que nos mudamos. ¿Te gusta el idioma? Sí, sí. ¿Y te resulta fácil o un poco complicado? Bueno, tenía que repasar un poco porque me lo había olvidado, pero sí. Y de vuelta a España, en concreto a Castilla y León, nos acercamos a conocer a una inglesa que lleva poco tiempo en nuestra comunidad, pero que ha sabido sacarle provecho. Como el estudio del inglés no es solo cosa de niños, sino que los mayores también se esfuerzan por mejorar sus conocimientos, Amy se gana la vida dando clases. Aunque en este caso, el método es algo diferente. No hay aulas, sino un café de por medio. The self-driving car. ¡Hola, chicas! Hola. Os pillamos en plena clase de inglés. Sí, como todos los lunes que venimos aquí a practicar un poco el inglés en un sitio diferente. Lo que nos ofrece son clases de conversación, que es lo que más falla a los españoles, grupos muy pequeños y con profesores nativos. En este caso con Emi, que ya es inglesa. So Amy, when did you come to Valladolid, to Spain? I arrived in Valladolid in October 2018. I moved here to change my career, to live in Spain, and I was lucky enough to already have some friends that lived here, so I was settled in really well. And what is your plan for the next year? Are you staying in Spain, in Valladolid? Yes, I would really like to stay in Valladolid. I love it here. My plan is to return after the summer in September for the next academic year to continue to teach English. So Amy, if you want to stay next year here in Spain, what about Brexit? Will you be affected by Brexit? I think at the moment there's a lot of uncertainty around Brexit and what life will be like for British people living in other countries, because we have a no deal at the moment. If there is a hard Brexit, I think that our status as Europeans will change, and we will experience a different situation. Because my plan is to stay next year, I've been inquiring about information about how that would be possible with the government here, and I've heard that the Spanish government will respect or uphold the rights of British citizens that are already living and working in Spain, and it helps if you have a work contract for the coming year. Obviously, our movement will be more restricted without a European passport. And what do you think about Brexit, Amy? Do you think it's a good option? For me, I think Brexit is an act of separation. It's an act of division, which is a real shame, because the European Union came about after the Second World War as a way to unify countries, as an act of peace. And I think now more than ever we need to be standing together rather than pushing apart. Brexit came out of fear, and
people feeling disillusioned with society in England, and the media had a big part to play within that. The initial campaign was started by a group of Conservatives who stood to benefit personally and financially from Brexit, and unfortunately the media is a puppet for the will of the elite in the country. And what we were, as citizens, misinformed about the impact of Brexit, not only on us but on the rest of Europe. And I think that the question is not just about how it will impact me or how it will impact other British people, but also about how it's going to impact Spanish citizens, German citizens, Bulgaria, the whole of Europe. I don't think we can comprehend right now the extent of the impact that it's going to have on all of us. El Brexit se ha convertido en un tema de conversación habitual entre personas de diferentes colectivos, pero sobre todo entre aquellos que ven más fácil que sus efectos puedan tener consecuencias sobre sus vidas. Amy nos lo acaba de explicar. Sus planes de quedarse en España estarán condicionados por la repercusión que la salida del Reino Unido de Europa pueda tener, por ejemplo, sobre sus derechos de residencia o de trabajo. También los estudiantes lo tienen muy presente, sobre todo los Erasmus. Esto nos lleva de nuevo a Salamanca, donde conocíamos a Emily, una estudiante británica que está aprovechando su beca al máximo. Nos reencontramos con ella en un bar de la ciudad, donde ha quedado con algunos de sus amigos. Hi. Hi. Hey. Hi, how you doing? Good. Ellos son mis amigos. Cristina la conozco de la uni y Samuel lo conozco por Cristina. Hola, buenos días. Hola. ¿Queréis tomar algo? Un agua con gas, por favor. Yo un café. Sí, estoy bien, gracias. So, Cristina, you are also from the United Kingdom and you are doing your Erasmus here in Salamanca. Yeah, I'm from southwest London and I came here last September to do my year abroad. Yep. I study in the north of England, and my university, Durham, has a relationship with USAL, with the University Salamanca, and that's actually where I met my friend Samuel, who was part of the ESN buddy group. Salamanca thing. And yeah, he helped me find a place to live and showed me around and helped me to see Salamanca. Yeah, it's an organization where we just introduce everyone that comes studying here to the city. We find them friends, party, whatever, everything. ESN Buddy Salamanca. So, are you enjoying your experience of the Erasmus? Yeah, I really love it here. It's been a really good time being here. Very easy to settle into. It's not a huge place, which some people might initially think is maybe not such a good thing. But unlike in Madrid or in Barcelona, you can just very easily settle in here. You feel very safe. It's always full of students and locals, so it's really good, really easy to be here. I've gone to some of the towns near here. I went to Zamora, San Martín del Castañar, and a few other places that I don't honestly remember the names of, but really beautiful views, really lovely people, very friendly. I actually went with my parents. My mum doesn't speak Spanish, but everyone was very nice to her. And it was really good. I love Latin American dancing, and here I've been able to do that, so it's been really good. I've also met quite a lot of Spanish people. Actually, all of my friends are basically Spanish. And how about the food? The food is great, always great. I love that you can go anywhere and there's always a little section with pinchos. I love it. No, it's really good. Spanish food is great, and people care, so it's good. And Cristina, what do you think about the Brexit? I think it's a really complicated thing that's happening for everyone right now, because no one's really sure what the outcome will be. No one really knows which terms we'll end up keeping, which ones we won't, and that makes it, for people like us who were doing Erasmus, for us, I don't know how much longer that will actually go on, because how can it? And also, for wanting to, people won't stop traveling. Everyone loves to travel. They traveled before the European Union formed. But I think that for someone who wants to live and work in another country, like myself or like my friend Samuel, I think that it will be a lot difficult, more difficult, yeah. Yeah, because she wants to come living in Spain, and I want to go to England, and we both are
clueless in this matter. We don't really know what is going to be, what's going to happen at all, and if it's reliable, we do so. A working class? I guess actually it's probably something that you've thought about a lot, being Irish, you know. Oh, you're Irish. Yeah, I'm Irish. So you know about the Brexit too, the Yeah. border, the problem. The problem with the border, I think, to be honest, that the European Union is backing Ireland because Ireland wants to stay in the EU. So they're not going to make it easy for England to leave unless they come up with a solution. And honestly, I don't really see a solution because if England leaves, there has to be a physical border for trade. And that's just going to cause more violence in Ireland. So I don't know. And also a lot of the problem with Brexit is that it was such a close vote. A lot of people voted no because they thought it would never pass. So I don't really see how it would work out, to be honest. Anyway, guys, can I get you anything else? Are you good? No, we're good, thank It's you. okay. See you later. Reino Unido podría estar fuera ya de la Unión Europea si el acuerdo al que llegó Theresa May con los 27 se hubiera aprobado en alguna de las 3 votaciones que se llevaron a cabo aquí en el Parlamento británico, en Westminster. Sin embargo, había una dificultad a la que era complicado encontrar una solución que satisficiera a todos. De hecho, aún lo hay. ¿Cómo solucionar el problema de la frontera que separa a las 2 Irlandas, la República de Irlanda, independiente y que forma parte de la Unión Europea, e Irlanda del Norte, el territorio que junto a Gales, Escocia e Inglaterra conforman Reino Unido? En ese momento se plantea un desafío difícil y es el de cómo evitar que tras un Brexit se instaure una frontera con controles y aduanas que a su vez irían en contra de los tratados de paz alcanzados hace ya décadas y que pusieron fin a la violencia en la frontera. La política de May al respecto, conocida como salvaguardia irlandesa o backstop en inglés, se convirtió precisamente en el gran freno para esa salida con acuerdo. Pero, ¿qué es exactamente el backstop? Irlanda del Norte tiene, como todos sabemos, unas condiciones muy especiales. Después de que Irlanda se independiza del Reino Unido a principios del siglo XX, en el año 68 hay un movimiento, hay una parte de la isla de Irlanda, que es la Irlanda del Norte, que decide permanecer con el Reino Unido, y en el año 68 hay un movimiento terrorista y de conflicto entre personas que quieren seguir con el Reino Unido y ciertos irlandeses que querían seguir anexionarse a la República de Irlanda, ¿no? Y finalmente, bajo Tony Blair, en la época de Tony Blair, se llega a un acuerdo, con participación también norteamericana como mediadores, el llamado Good Friday Agreement, el acuerdo de Viernes Santo, que básicamente establece unas nuevas reglas de juego y que ha permitido la pacificación de Irlanda del Norte. Por ejemplo, este acuerdo, entre otras cláusulas, contempla la posibilidad de la reunificación de las 2 Irlandas, si esa decisión fuese tomada democráticamente por la población de ambas regiones. Esto significa que la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda adquiere un valor, digamos, metapolítico. No es simplemente una frontera como otras fronteras de la Unión Europea, entre 2 Estados miembros de la Unión Europea, sino que adquiere una importancia crucial a la hora de mantener este equilibrio entre las distintas comunidades. Pues tú imagínate, después de 3 décadas de conflicto, que se llega al acuerdo del Viernes Santo en 1998, en el que por fin, después de mucha sangre vertida, se decide que no va a haber una frontera real entre ambas regiones, ambas provincias del Reino Unido, y una de las condiciones es que tampoco haya un problema comercial. La gente, los ciudadanos pasan libremente de una frontera a otra y no tienen problema en la venta ni en el comercio. Una vez solucionado eso, ¿qué pasa? De repente se aprueba el Brexit y parece que Irlanda del Norte se va a abandonar la Unión Europea, con lo cual sería la primera frontera dura que hay entre ambas partes, y todo el mundo coincide en que eso no puede ser, porque es peligrosísimo, no solo para la economía, sino para la paz. Son 2 cuestiones fundamentales. Y aquí surge la cuestión del backstop, es decir, una de las claves del Good Friday Agreement, del Acuerdo de Viernes Santo, es precisamente el hecho de que al ser 2 Estados miembros de la Unión, esa frontera es una frontera, digamos, invisible, que se diluye, ¿no? Donde prácticamente no hay controles, etc.
En el caso de producirse el Brexit, surge por lo tanto el problema de la reaparición de una frontera dura en la isla de Irlanda, ¿no? Se llega con una cláusula de salvaguardia que si a diciembre del 2020 ambos miembros negociadores, o sea, la Unión Europea y el Reino Unido, no llegan a un acuerdo, Irlanda del Norte seguirá dentro de las normas de la Unión Europea. Claro, esto el resto del Reino Unido lo ve como un conflicto, porque dice, es la forma de independizar a Irlanda del Norte definitivamente del Reino Unido, porque si nosotros estamos fuera de las normas de la Unión Europea y ellos se quedan dentro, es una independencia encubierta, ¿no? Y entonces ahí está el gran conflicto. Pero claro, tampoco podemos tener una frontera, el resto con Escocia, con Gales y con Inglaterra, y no haber frontera dentro de la isla entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, porque sería colarían las mercancías, o sea, estaríamos entrando por detrás a los derechos de importación y exportación. O sea, en unas fronteras tenemos derechos de exportación e importación y en otros no. Entonces los productos saldrían por el coladero, que sería la frontera de Irlanda, ¿no? Entonces esto, claro, es un conflicto que no se le han explicado a la ciudadanía y es un conflicto gordo. Primero, porque han obtenido la paz en base a un tratado del Viernes Santo que indica que no habrá fronteras en ningún momento y ahora se quiere crear una frontera. Que esa frontera se convierta en la frontera externa de la Unión y hay que garantizarla, porque si no puede pasar por ahí pues gente que no queremos que entre en Europa, pueden pasar productos que no tienen por qué estar aprobados en Europa, pueden entrar cosas que no tienen los controles sanitarios o fitosanitarios, etc. Y se intenta dar una solución para decir, bueno, pues si no quieren ustedes dejar el norte de Irlanda dentro de la Unión Europea, o bien tenemos la frontera en el mar, o bien intentamos buscar una solución que más o menos acomode donde está la frontera natural, pero que no lo haga muy evidente, o si no, pues díganos ustedes, que es lo que ha dicho la Unión Europea, qué otra solución proponen. Y la única solución que proponen es, bueno, pues la tecnología, pero la tecnología, ¿cómo, no? Porque nosotros no podemos dejar una frontera sin estar protegida, una frontera exterior de la Unión. Y eso es el gran problema del backstop. ¿Qué es lo que no pueden soportar? Uno, que no hay una fecha en la que el famoso backstop vaya a parar, no lo saben, y otra en que dependen de la Unión Europea de que eso se admita. Ese riesgo de quedar supeditados a la Unión Europea intemporalmente, sin saber cuándo se va a acabar, por ahí no van a pasar. Y al mismo tiempo, el primer ministro no va a encontrar el apoyo porque este partido unionista no les va a dar los votos. Con lo cual, hemos llegado a una encrucijada en la que no hay salida. Y la Unión Europea ya ha dicho que no va a aceptar nada más. En realidad, el tema del backstop es un poco absurdo que haya adquirido tanta importancia, porque no es algo que realmente debiera haberse incorporado al acuerdo de salida, sino es algo que debería haberse negociado después, es decir, que debería formar parte de la futura relación entre el Reino Unido y la Unión Europea. Pero por motivos políticos domésticos, por el hecho de que la señora May dependía de un pequeño partido de Irlanda del Norte, protestante, muy militante, y que sin el apoyo de ese partido su gobierno no habría podido existir, ella tuvo que hacer concesiones, digamos, retóricas y políticas absolutamente innecesarias en el fondo y muy contraproducentes. El resultado es que se ha envenenado innecesariamente la relación entre Irlanda y el Reino Unido en lo que se refiere a la futura naturaleza de esa frontera entre ambos territorios.